Cada vez que tú utilizas una aplicación le estás dando información a ese algoritmo, lo estás alimentando, le estás enseñando de ti. Lo que busca la tecnología en un buen uso es contrarrestar los efectos de la caída. ¿No les parece impresionante? Les animo a estudiar ciencia, les animo a usar la tecnología para la gloria de Dios. Si ustedes logran identificar ese momento que se cruza la línea, van a estar mucho más preparados para enfrentar un mundo en donde la línea se cruza todo el tiempo. Cuando una persona espiritualmente y en sabiduría deja de crecer, es un problema espiritual. Y lo que queremos hablar en esta noche es sobre no tanto la inteligencia artificial, sino sobre el mundo tecnológico. Antes de que la inteligencia artificial apareciera en la escena y en la historia, ya veníamos bastantes años con tecnología, con nuestros smartphones, con nuestros celulares, con televisión, un mundo digital muy grande. Y por eso en esta presentación lo que quiero es que podamos empezar a poner en la perspectiva correcta lo que es la tecnología, las tecnologías digitales, las poderosas cosas que se pueden hacer, pero también las debilidades que puede demostrar de nuestro corazón, la forma como las usamos. Cómo quizás podemos ser tentados a vivir una falsa realidad. Y vamos a analizar algunas de estas cosas y quiero enseñarles hoy 10 formas prácticas de cómo utilizar esas tecnologías digitales de una manera que glorifique a Dios. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Y para empezar, quisiera que pudiéramos ver un pasaje en el libro de Génesis. Yo lo voy a poner en la pantalla y subrayé unas palabras, 3 palabras. Entonces yo lo voy a ir leyendo y cuando llegue a esas 3 palabras ustedes van a alzar su voz y se va a escuchar todos leyendo juntos esas 3 palabras. ¿Listo? En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué dice toda la tierra? Porque cuando uno piensa en el mandato que Dios dio a la humanidad desde que nos creó, yo me imaginaba casi siempre una humanidad sojuzgando a los animales, a las aves, a las bestias y todo esto, pero esas pequeñas palabras ahí, en toda la tierra, implican algo que es mucho más que sojuzgar las cosas vivas. Implica sojuzgar, gobernar un mandato para utilizar la creación, para fructificar, para bendecir. Y eso implica la tecnología, justamente la tecnología. Estamos manipulando cosas que no están vivas, pero que podemos tomar en nuestras manos y hacer cosas impresionantes. No sé si ustedes sabían, pero yo estudié ingeniería eléctrica. La ingeniería es una forma de aplicar las ciencias y utilizar cosas de la creación de la tierra para hacer cosas muy interesantes. Una de las cosas que más me asombra de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, es el poder que hay en la energía eléctrica. Por ejemplo, aquí tengo un video de un aparato en una subestación eléctrica que es accionado y ocurre un accidente. Tranquilos que no hay ningún muerto, pero esto que van a ver no se supone que debería pasar, pero nos deja ver el poder que hay detrás de la energía eléctrica, de los electrones, de la física. La energía eléctrica es invisible. De hecho, es la que está iluminando todo este auditorio, la que le da el poder a todas las bases de datos y el data center que tienen la inteligencia artificial. La energía eléctrica es como tomar el poder del rayo y poder controlarlo y dominarlo a través de conductores y de aplicaciones que iluminan ciudades enteras en el mundo, que tienen redes de datos que mueven el agua que llegan todos los acueductos de todo el mundo, motores, succiona el petróleo que usamos para llevar los carros, para mover los aviones. A mí me parece emocionante pensar en esto. Aplicar la tecnología, tomar la creación y usarla es algo impresionante. Y uno podría seguir pensando en otros ejemplos, por ejemplo, en la física, cuando la energía atómica se empezó a desarrollar. Imagínense, era entrar a la profundidad del átomo mismo y poder desencadenar la energía que hay en la materia de los átomos. Toneladas y toneladas de energía si uno pudiera utilizar eso. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso tenía la capacidad de producir unas bombas que eran de destrucción masiva, o la capacidad también
de producir energía desde un átomo. Es la energía que hay en el sol. ¿No les parece emocionante poder como seres humanos tomar esos elementos y usarlos para el bien? Y otros ejemplos más. En la química, en la mecánica, podríamos decir, para construir esos edificios, para que no se caigan, para que tiemble aquí en Perú y no se nos caigan encima los edificios, ¿cómo le hacen? Hay tecnología, hay materiales involucrados, hay química, hay física. De hecho, también hasta los cocineros son unos artistas de la tecnología culinaria. Perú es muy famoso por su comida y ya nos hemos dado cuenta de eso. Delicioso, felicitaciones. Y saben, eso es una obra de arte, porque tomas materiales y los conviertes en un plato delicioso. Eso es dominar la creación. El arte, la computación y la robótica. Y algo que quería hacerles caer en cuenta es que lo que necesitamos hacer con la tecnología es aplicarla para fructificar y para contrarrestar los efectos de la caída. ¿Qué es la caída? No sé si ustedes saben, cuando uno habla en términos bíblicos, ¿qué significa la caída? ¿Nunca han pensado en ese término? ¿La caída? En la Biblia, en Génesis 3, hubo un momento en que la humanidad desobedeció a Dios y eso tuvo unas consecuencias que hoy en día están en la creación, están en el mundo, están en nuestros cuerpos. Esos efectos del pecado humano llegaron a impactar toda la tierra y eso se llaman los efectos de la caída. Los efectos de la caída están en todo lugar. De hecho, también están en mi cabeza. ¿Se han dado cuenta que me falta pelo? Esos son efectos de la caída. Y de hecho me gustaría que inventaran una tecnología para poder volver a sacar mi pelo, pero todavía no existe. O de pronto es muy caro, yo creo que sí existe, ¿no? Para sembrar pelos ahí. Pero lo que busca la tecnología en un buen uso es contrarrestar los efectos de la caída. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, unos médicos crearon unos químicos que hacen que tú, cuando te abran y te hagan una cirugía, no sientas dolor, sino que estés anestesiado. ¿No les parece eso impresionante? Imagínate una cirugía sin anestesia. Eso es dominar y eso es contrarrestar los efectos de la caída. De hecho, en algún tiempo las mujeres, antes de que existieran las cesáreas y esto, si su bebé no podía nacer, estaba prácticamente destinada a morir. Porque no podía nacer el bebé moría y ella también moría. Hoy en día se tienen posibilidades para hacer una cesárea, para aplicar un medicamento, para intentar salvarlas. Contrarrestar los efectos de la caída. Y podemos pensar así en vacunas, antibióticos. Hoy en día a uno se le infecta la garganta o se le infecta por una cortada y tomas un antibiótico y te salvas. Si no existieran los antibióticos, te mueres, porque las bacterias te matan. Contrarrestar los efectos de la caída. ¿No les parece impresionante? Les animo a estudiar ciencia, les animo a estudiar medicina, les animo a usar la tecnología para la gloria de Dios. El cáncer, mi mamá murió de cáncer hace un año, casi exactamente. ¿Y cuánto hubiera querido que hubiéramos podido ya desarrollar una tecnología médica para atacar el cáncer? De hecho, ya recibió quimioterapias para controlar unas células que están creciendo de manera desproporcionada y que terminaron matándola. Y así podemos seguir pensando, vacunas, pesticidas. Pero, por otro lado, si usamos la tecnología para replicar la causa de la caída es cuando no glorifica a Dios. ¿Cuál fue la causa de la caída? El orgullo humano, la vanagloria humana, querer hacer las cosas para sí mismos. Dejar a un lado a Dios, ser su propio Dios. ¿Recuerdan lo que hablamos? Cuando usamos la tecnología en ese humanismo, en esa vanagloria, la estamos usando mal, porque estamos replicando la causa de la caída. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver algo y es alguna historia de ciertos hitos, ciertos momentos clave en la historia de la humanidad en donde hubo como una especie de avances tecnológicos que casi que cambiaron la forma como la humanidad vivía. Y que en su momento cuando ocurrieron, las personas estaban asustadas de qué efectos podría llegar a tener. Quizás hoy en día nos está pasando con la IA. Como que hacia dónde va dirigido todo esto, cómo va a cambiar nuestras vidas, cómo va a empezar a ser la sociedad ahora. Pues esos dilemas han existido ya y al final no han resultado tan mal. Por ejemplo, en algún momento la escritura en papel y con tintas no era algo tan común como lo es hoy. Era como una especie de artesanía para ciertos especialistas. Y uno de los filósofos más famosos, que era Sócrates,
Él, una de las cosas que se oponía era que se escribieran las cosas. Él no quería la escritura, porque él decía que si se escribía, entonces las personas iban a perder la capacidad de memorizar y de pensar y de vivir en un mundo mucho más profundo en sus mentes y transmitiendo ideas habladas a través de discursos. Y Platón, afortunadamente Platón, un discípulo de Sócrates, fue el que escribió. Y de hecho se sabe de Sócrates porque Platón escribió, porque Sócrates nunca escribió nada, porque él estaba en contra de la escritura. Y al final la gente, por el hecho de escribir, dejó de pensar. No, de hecho al escribir ahora pues se pueden tener libros, se puede aprender de otros, se puede como transmitir el conocimiento y al final resultó ser una buena idea la escritura. Otro ejemplo fue cuando la imprenta se inventó. Hasta ese momento, que fue el siglo XVI, ¿cómo era que se copiaban los libros? A mano. Y habían personas, sobre todo los monasterios, eran los que se encargaban de copiar los libros a mano y eso era prácticamente un lujo. O sea, una especie de cosa súper especial y lujosa era tener un libro. No estaba al acceso de todas las personas, pero la imprenta, ¿qué logró? Que ahora los libros y de hecho las Biblias empezaron a estar disponibles para muchísima gente que antes no tenía ninguna posibilidad. Así de rápido. Y la gente también en ese momento se preocupó. Se va a salir de control todo esto, porque ahora toda la gente está accediendo y va a interpretar la Biblia como quieren y quién sabe qué herejías se van a dar y toda la información que se va a difundir y todo se va a convertir en un desastre. Y claro, hay gente que ha hecho herejías, hay gente que ha hecho cosas malas con la información, pero al final eso permitió que muchas personas accedieran al conocimiento. Que no fueran unos pocos, sino que fueran muchos los que pudieran leer y juzgar y criticar y sopesar la información que teníamos. En algún momento cuando la calculadora se inventó también, la gente se preocupaba, los profesores en el colegio se preocupaban porque ahora si los estudiantes usan calculadora, ya van a dejar de pensar, no van a poder hacer ninguna operación, van a perder su capacidad lógico-matemática. ¿Pasó eso? No, de hecho tienes que usar la calculadora y es inteligente que la uses. Por favor, usa calculadora. Excepto cuando el profesor diga no uses calculadora, ¿no? Cuidado, porque sería trampa. Pero es inteligente saber cuándo debes usarla. Eso es tecnología. Y al final las personas no se hicieron más tontos. Ahora pueden hacer muchas más operaciones, pueden resolver problemas más rápido usando la calculadora. Cuando empezaron a aparecer los buscadores como Google, también la gente se empezó a alertar. Porque claro, ahora ya no ibas a la biblioteca, ya no tenías que empezar a buscar libro por libro y empezar a buscar en índices y todo eso, sino que ahora entrabas y digitabas y te aparecía tan rápido. Entonces la gente se va a volver tonta porque ya no van a investigar y ya no van a buscar y como que todo les va a salir ahí. Y no pasó eso tampoco. ¿Y será que con la inteligencia artificial hay que ser tan escépticos, o mejor dicho, solamente ver el lado oscuro del asunto? No, también hay que ver el lado positivo y hoy quería hablarles de algunos aspectos de ese lado positivo. Y por ejemplo, Respuestas en Génesis directamente ha utilizado la inteligencia artificial para hacer traducciones de artículos a muchísimos idiomas mucho más rápido de lo que se hacía antes. Imagínense eso. El ritmo en que se avanzaba para que el ministerio llegara a otros países en el mundo era más lento, ahora es así de rápido. De hecho, tengo unos amigos que ellos sirven en un ministerio que se llama Movida y quería mostrarles un video porque a mí me impresionó, porque mis amigos son de la iglesia de hecho y ellos no saben ni una gota de portugués, ni idea. Pero con inteligencia artificial tomaron este video que ellos hicieron en español y el algoritmo o el software tomó sus voces, son sus voces, aún hasta sus labios los sincronizó para que hablaran portugués. Esta é a Prisma, uma escola de vida missionária intercultural que busca desafiar, formar e encorajar jovens e adultos que desejam fazer parte da missão global de Esas Deus. personas no tienen ni idea de portugués. Y saben también, Respuestas en Génesis, por ejemplo, implementó y está en proceso de implementación de un chatbot, o sea, como una especie de chat GPT, pero preentrenado con todo el contenido de Respuestas en Génesis. Entonces tú puedes entrar, de hecho, a la página y le puedes preguntar y puedes entrar en una conversación y te puede dar respuestas que están sesgadas.
sesgadas con la verdad. Eso es lo bueno. Y de hecho también el ministerio ha aplicado unos robots con inteligencia artificial en sus bodegas. Se lo bautizaron como Chuck. Cuando vayan allá a Respuestas en Génesis pueden conocer a Chuck, que es un nuevo miembro del equipo de la bodega. Entonces, vamos a ver algo, y es que la tecnología de alguna forma es neutral. Por ejemplo, el cuchillo es un buen invento para cocinar, para cortar cosas, pero alguien lo puede utilizar para matar. El problema no es el cuchillo, sino es cómo lo utilizas. Y creo que para entender en qué momento la tecnología cruza esa línea en donde ya no se vuelve algo neutral y bueno, sino que empieza a tener un lado negativo, un lado oscuro, tiene que ver cuando se contamina con ideologías. Cuando se contamina con ideologías, cuando se contamina con mentiras, ahí es cuando se vuelve nociva. Y quisiera explicarlo con este ejemplo de cruzar la línea. ¿En qué momento ustedes pueden darse cuenta cuando me están hablando de un hecho neutral, y cuando se cruza la línea y ya entonces me está hablando una persona interpretando ese hecho y contando su historia y su versión de esas cosas? Si ustedes logran identificar ese momento que se cruza la línea, van a estar mucho más preparados para enfrentar un mundo en donde la línea se cruza todo el tiempo. Veamos esto. Y esto es un ejemplo aplicado a la ciencia y los científicos. Miren esa imagen. Ahí tenemos a dos personas viendo hacia una evidencia. Y quiero decirles algo. La ciencia, en un sentido estricto, es neutral. La ciencia. Pero los científicos no lo son. La evidencia, ahí están viendo un fósil. Ese fósil es neutral. Él no tiene ninguna posición, simplemente está ahí. La evidencia es neutral, pero la interpretación de esa evidencia no lo es. ¿Sí ven dónde se cruza la línea? ¿Me hago entender en eso? Cuando yo estudié ingeniería eléctrica, yo tenía compañeros, y esos compañeros tenían creencias, tenían su religión, pero cuando íbamos a clases de ingeniería, no importaba si este era ateo o este era cristiano. No tenía absolutamente nada que ver en esas clases de matemáticas, de física y de todas esas cosas. No importaba qué creíamos. Y de hecho había una facultad de ingeniería en donde nunca teníamos ninguna discusión así como ideológica. No venía al caso. A menos de que uno quisiera entrar en esos temas. Pero en sí la ingeniería era neutral. Para eso había otra facultad, que era la de humanidades, y allá se te metían unos debates y unas cosas todas extrañas. Ahí es cuando la línea se cruzaba. De hecho, hay un aspecto de la ciencia que es observacional. Por ejemplo, ahí vemos a Elizabeth con un fósil de ballena, una de sus fotos favoritas. Y ese fósil está ahí y se puede observar, se puede medir, se puede hacer suposiciones, pero hay un aspecto de ese fósil que no sabemos, que es hace cuántos fue inundado, qué edad tiene eso, cómo fue que fue inundado. Son cosas que están en el pasado. Cuando nos vamos de lo que observamos a una interpretación del pasado, ahí estamos cruzando la línea. De hecho, también hay otro ejemplo que me gusta mucho, que es la cosmología y la cosmogonía. Hay astrónomos que estudian el universo, y la cosmología es ese aspecto de la astronomía que estudia la estructura del universo. Los tamaños, las distancias, la velocidad de la luz, etcétera, los colores, la estructura. Pero hay otro aspecto que es la cosmogonía, que estudia el origen del universo. Si ven, cuando alguien empieza a hablarme del origen del universo, ya cruzó la línea, porque ya está hablando de un evento que no es observable, que no es repetible. Ahora, espero que con eso ustedes puedan ser críticos al saber cuándo un uso de la tecnología o una opinión cruza la línea o no. Además, hay algo interesante que pensar, y es que la tecnología también tiene efectos inesperados. O sea, alguien puede crear cierto desarrollo tecnológico que espera que se use para bien, pero alguien lo usó para mal. Eso puede pasar. O resulta teniendo efectos nocivos. Por ejemplo, esto. Cuando OpenIA, que es la empresa
la organización que es dueña de ChatGPT, cuando crearon este aplicativo, ellos tenían en mente una herramienta de productividad. De hecho, cuando uno descarga la aplicación, dice que está en la categoría de productividad, no de entretenimiento, ni chistes o cosas así, no. Esa no era la idea, ni siquiera de consejero personal. La intención de ellos era desarrollar una herramienta de trabajo para hacer más productivas a las personas. Pero, de hecho, este video fue el 22 de julio. Ahí estamos esto fue hace como una semana, que lo entrevistaron en Fox al CEO de OpenIA. Y él es la persona que sabe para qué usan ChatGPT. Y una de las cosas que le preocupaba sobre esto es algo que ellos llaman la sobreconfianza emocional. Él dice, la gente confía demasiado en ChatGPT. Dijo, hay personas jóvenes, estaba preocupada por los jóvenes, que dicen, no puedo hacer ninguna decisión en mi vida sin decírselo a ChatGPT. Me conoce a mis amigos y haré lo que sea que me diga. Y este se llama Sam Altman, dice, siento que eso suena muy mal, es una cosa común entre personas jóvenes y se siente muy malo y peligroso, dice él. Hace una semana. Un efecto colateral o inesperado del uso de ChatGPT por los jóvenes. O un efecto inesperado que hablábamos el primer día, un modelo que puede adular, afirmar al error, es lo mejor, tienes razón. Otro efecto colateral, por ejemplo, del uso de smartphones. Hay una estadística que dice que el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes, por los jóvenes durante al menos 5 horas diarias aumentó más del doble, del 8% en 2009 al 19% en 2015, que eso fue hace 10 años. Dice que estos adolescentes tenían un 70% más de probabilidad de tener pensamientos o acciones suicidas que quienes reportaron 1 hora de uso diario. Entonces, la estadística muestra que a mayor uso de smartphone, más probabilidad de tener pensamientos o actitudes suicidas. Un efecto inesperado. Yo no creo que el que inventó el smartphone estaba pensando en poner a los jóvenes a suicidarse. Pero algo pasó. Entonces, por eso quisiera que veamos algunas realidades detrás de las tecnologías digitales, que es, por ejemplo, el tema del algoritmo. ¿Ustedes han escuchado la palabra algoritmo? Yo la expliqué el primer día, pero aquí voy a utilizarlo en el sentido del algoritmo que está diseñado para aprender la forma como tú usas tus aplicaciones y tus redes sociales y tus cuentas del teléfono. ¿El algoritmo para qué está diseñado? Para identificar tus gustos. Y cada vez que tú utilizas una aplicación le estás dando información a ese algoritmo, lo estás alimentando, le estás enseñando de ti. Y en cuanto más lo usas, más información le das y analiza cuánto tiempo pasas en cada aplicación o en cada cosa. De hecho, cuando tú estás haciendo scroll y te detienes a ver algo, el algoritmo mide y se da cuenta en dónde te detuviste y qué es lo que te está interesando. De hecho, hasta podría con la cámara ver tus ojos y saber cuándo tus ojos se movieron y hacia qué parte de la pantalla ven. De hecho, escucha lo que dices. Uno está hablando de cierto tema y después te empiezan a aparecer anuncios que te están vendiendo eso que tú estabas hablando. Además, está diseñado para cumplir su objetivo contigo. ¿Cuál es el objetivo de ese algoritmo contigo? ¿Qué está buscando? ¿Quién definió ese objetivo? ¿Quieren venderte algo probablemente? ¿O quieren que estés ahí viendo? ¿Quieren que pases más tiempo ahí? Porque al pasar más tiempo ahí, entonces te pueden mostrar más publicidad y pueden cobrar por eso. Quieren que pierdas tu vida en tu plataforma, ¿sabes? ¿Tú crees que alguno de esos objetivos de los algoritmos te conviene a ti? ¿O a quién le convienen esos objetivos? A veces uno es muy ingenuo en usar esas tecnologías. Probablemente ninguno de los objetivos del algoritmo te conviene a ti. Está pensado para llenar los bolsillos de esas organizaciones, de esas empresas. Y por eso creo que una palabra acertada para describir lo que está pasando con los algoritmos es como que las corporaciones o aún los políticos nos han hackeado a los humanos. Se han dado cuenta que nos gusta y manipulan nuestro consumo, por ejemplo. Te hacen
pensar y creer que necesitas algo que realmente no necesitas. Te inducen a la codicia al ver una modelo para que te compares con esa persona y entonces sientas que estás fuera de la moda y que tienes que cambiar de zapatos y tienes que vestirte de determinada forma porque entonces estás out. O de hecho también hackean el algoritmo. En Colombia pasó hace unas semanas que resulta que el presidente estaba pagando y tenía bodegas de personas como una especie de influencers pagos, generando contenido a favor de él. ¿Qué está haciendo? Hackeando el algoritmo, porque entonces sesga el contenido de internet para parecer favorable su imagen. Y eso fue público, debería darle vergüenza, pero él decía, pues eso no lo prohíbe la ley, yo puedo pagar por eso. Terrible, es como si nos estuvieran hackeando y creando una sensación de una falacia que es la falacia ad populum. La falacia ad populum dice que un argumento en el que algo supuestamente es verdad, porque la mayoría lo dice. Entonces, como la mayoría lo dice, entonces tú tiendes a caer en ese engaño de que pues es verdad. No seamos engañados por esa falacia. O hay otra falacia ad hominem que se ve mucho en las redes sociales también, y es que si no hablas como ellos, o si estás en contra del consenso, ¿sabes cómo se te categoriza? Como un intolerante, o un homofóbico, o un fanático. Se ataca a la persona en lugar del argumento. Y eso se conoce como cultura de cancelación. De hecho, los algoritmos también están diseñados para eso, para mitigar la exposición de cierto contenido y promover la exposición de otro. Por ejemplo, nosotros en la pandemia empezamos a enseñar y a producir contenido relacionado con ideología de género, contra ideología de género, contra el movimiento cristiano gay. ¿Y saben qué pasó con nuestra cuenta de Facebook? No nos bloquearon la cuenta, pero sí prácticamente murió. Nadie veía ya nuestras publicaciones. Y estoy seguro que no es porque la gente no las quisiera ver, sino el algoritmo mismo simplemente no se las mostraba a nadie. Es una forma de cancelarte, de silenciar al que no va de acuerdo a esos lineamientos. O también la idea de que la vida se trata de entretenimiento. Entonces, si tú no estás viendo una serie, si no estás viendo una película, si no estás viendo algo entretenido, algún TikTok, algún reel, alguna cosa, entonces no es vida. Yo a veces voy a reclamar los medicamentos de mi esposa. Cuando estoy en la sala de espera, a veces hay tanta gente, casi todos los que están acá en la sala de espera, los medicamentos. Entonces uno esperando ahí, y yo me pongo a chismosear, a ver la gente qué está haciendo. Entonces veo sus celulares así de reojo, y toda la gente, desde los más mayores, adultos y todos, están en sus teléfonos, están scrolleando, y están viendo reels o están viendo shorts y cosas así. Y ahí se la pasan. Es como que en cualquier momento de tu vida que tengas disponible, tienes que estar ahí, entretenido. ¿Quién dijo que la vida se trataba de entretenimiento? ¿A quién le conviene que tú estés ahí pegado? Y a mí me hacía pensar algo, y es que estamos en un mundo donde nos está prohibiendo de alguna forma la verdad, sino que se nos está dando gratis eso que amamos, eso que de alguna forma nos esclaviza y que termina perjudicándonos. Y quisiera leerles una citación de una persona que compara dos distopías. Distopías son como un final fatalista en una novela o en un escrito. Una distopía se llama 1984, que muestra un desenlace fatal de la humanidad porque son oprimidos por una especie de gobierno totalitario, el Gran Hermano. ¿Escuchaba esa frase? Big Brother. O la otra se llama Un Mundo Feliz, en donde básicamente no hay opresión, sino que todo es vano. Entonces, el de 1984, que se llama Orwell, el autor, dice: advierte que seremos dominados por una opresión impuesta externamente. Pero en la visión de Huxley, o sea, el de Un Mundo Feliz, no se requiere ningún gran hermano que prive a las personas de su autonomía, madurez o historia. Según él, las personas llegarán a amar su opresión, a adorar las tecnologías que anulan su capacidad de pensar. Lo que Orwell temía era aquellos que prohibieran los libros. Lo que Orwell temía
era que no habría razón para prohibir un libro, porque nadie querría leerlo. Orwell temía a quienes nos privarían de la información. Orwell temía a quienes nos darían tanto que nos veríamos reducidos a la pasividad y al egoísmo. Orwell temía que se nos ocultara la verdad, y Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva, y Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial. En resumen, Orwell temía que lo que odiábamos nos arruinara. Huxley temía que lo que amamos nos arruinara. Y creo que estamos más del lado de ese mundo feliz en donde lo que amamos nos puede llegar a arruinar. Porque la gente no le está oyendo a eso, la gente ama esto. La gente ama la sensación de estar ahí. Hasta es como una droga. Y por eso es que se ha prohibido el uso de redes sociales en los Estados Unidos, en ciertos estados, para adolescentes y preadolescentes. Porque no lo han logrado regularlo. Están embruteciéndose por lo que aman. Y ahora quisiera entrar a pensar en algo, y es esa realidad irreal. Ese mundo avatar. Ayer hablaba, creo, Elizabeth, de unos casos de matrimonios fake y de relaciones fake. Y eso se llaman, hoy en día se llaman deep fakes. Y son deep fakes porque usan inteligencia artificial, el deep learning, por eso son deep fakes, que parecen imitaciones y copias que lo sorprenden a uno. Pero quiero decirles algo, los fakes siempre han existido. Y también los hemos usado, los hemos querido. Por ejemplo, tú ves siempre esas fotos así con filtros, con ciertas poses, aún el maquillaje mismo, fake. El uso de videojuegos malsanamente puede también generar una sensación fake de vida. Sobre todo los hombres, los varones que están acá, les voy a lanzar un reto en cuanto a los videojuegos. Tú como hombre tienes una pincelada del Señor en la que estás impulsado a conquistar. Estás impulsado a una batalla y a vencerla. Estás impulsado a conquistar. Y los videojuegos de alguna forma generan una realidad irreal en la que tú luchas, conquistas, en la que tú sientes como una especie de realización masculina que es falsa. O en el caso de las mujeres diría que ellas son más dadas a una especie de involucramiento romántico en donde las novelas o las historias o ciertos ideales logran capturar sus corazones y llevarlas a una irrealidad de su feminidad. O los hombres también con la pornografía. Es una forma irreal de ser hombre, con una mujer fake, con un amor fake. Y eso nos lleva a todos nosotros aún a crear una especie de personaje nuestro en el mundo virtual, tu avatar. ¿Qué tan fake eres? ¿Qué veríamos si analizáramos tus publicaciones, tus redes, tus fotos? Y aquí es donde quiero entrar a esos 10 consejos. Vamos a avanzar rápido con estos 10 consejos, pero quería que ustedes pudieran estar muy, muy atentos porque son muy prácticos también. El primero de ellos es ser un sabio y no un necio. Ojo que yo estoy diciendo aquí, ser un sabio, no un inteligente. La inteligencia es diferente a la sabiduría. Eso hay que entenderlo muy bien. Una persona puede ser muy inteligente, pero ser un necio. La necedad es una condición espiritual. Es una condición del corazón. Y saben, Jesucristo, es el modelo de la sabiduría. De hecho, Jesús, hay una parte de su vida registrada en el Evangelio de Lucas donde se registra lo que el Señor Jesús hizo de sus 12 años hasta sus 30 años. Creo que ese es el rango de edad de este grupo de jóvenes, ¿cierto? Casi. De los 12 a los 30 años. ¿Qué hizo Jesús?
¿Cuál es la expectativa de Dios para ustedes jóvenes entre los 12 y los 30 años? Y podría resumirlo en una palabra. Y es esa que está aquí, que se llama crecer. Cuando una persona en ese rango de edad deja de crecer, es porque tiene una enfermedad. ¿Correcto? Físicamente deja de crecer, es un problema biológico. Pero si espiritualmente y en sabiduría deja de crecer, es un problema espiritual. Y por eso es tan importante, porque Jesús creció en sabiduría primeramente, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y quiero que usted vea esta ilustración. Esto es un experimento que voy a hacer, voy a dibujar con mi lápiz, para que usted vea esos tres aspectos en los que quiero retarle a crecer, como Jesús, como Cristo. Entonces, Él creció en sabiduría, y voy a dibujar en el centro de la pantalla un corazón, porque la sabiduría es un aspecto del corazón, es como de tu interior. Ahora, dice que creció también en gracia para con Dios. Entonces aquí voy a dibujar una línea vertical que se deriva del corazón. Y también creció en gracia para con los hombres. Entonces voy a dibujar una línea horizontal que atraviesa este corazón. Y ahí formé una cruz. Y quiero que ustedes recuerden esto, porque esa cruz nos recuerda a Jesús creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Nosotros en esencia somos relacionales. O sea, Jesús creció en relaciones, relación con Dios y relación con los demás. Jesús creció en amor. Somos relacionales. Y Dios quiere que seamos sabios en medio de un mundo de necios. Quizás ustedes pueden decir, buscar ejemplos o patrones para seguir. Un papá, un abuelo, un tío, el tío inteligente, o mi papá que es bien crítico, o el tío chistoso, no sé, o el influencer. Pero voy a decirles, Cristo es el modelo que ustedes necesitan seguir como jóvenes. Cuando yo pensaba y decía, pero ¿en qué parte del Nuevo Testamento vemos a Jesús como joven? Es en esa etapa. Y lo que sabemos es esto que les acabo de decir. Creció. Y quería alertarles a algo. Una forma de ser sabios y no necios en este mundo, ¿saben cuál es? Es caminar con sabios. Es juntarse con las personas correctas. Es escuchar a las personas correctas. Es no exponerse al consejo de malos. El que se junta con sabios se hace sabio, dice el proverbio, y el que se junta con necios se mete en dificultades. Y quiero enseñarles dos formas de identificar a un necio para que ustedes huyan de los necios. La primera forma para identificar a un necio es alguien que dice en su corazón, no hay Dios. Cuando ustedes encuentren una persona que diga esto, inmediatamente es un necio, por más inteligente que sea. Y hay que tener cuidado con todo lo que esa persona dice sobre cualquier tema. Hay que tener sospecha. O el otro indicativo para encontrar un necio, ¿saben cuál es? Es la edad de esa persona. Dice el proverbio, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, entre más muchachos sean, parece que hay una relación directa entre sabiduría y edad. Por eso te conviene a ti, claro, tienes un grupo de amigos, pero te conviene escuchar el consejo de personas mayores. Ten cuidado porque tus pares directos no necesariamente son las personas más sabias que te pueden hablar. No lo son, y la Biblia lo está diciendo. Probablemente están en un proceso de crecimiento, pero no deben ser tu fuente principal de consejo, ni de sabiduría. Otra forma, y de hecho la forma de identificar a una persona es por lo que habla y por lo que dice. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. Así que esté muy atento de lo que una persona dice. Está muy atento de las palabras. Apenas escuches una grosería, apenas escuches una blasfemia, una irreverencia, tú ya sabes lo que hay dentro en el corazón de esa persona. Aun cuando ves a un influencer, hoy en día es tan fácil escuchar a tantas personas. Cuando tú escuchas a una persona, inmediatamente puedes saber si vale la pena o no. Inmediatamente puedes saber si lo debes bloquear o no, si debes dejar de seguirlo o no. Y sabes que en tu familia, en tus papás, encuentras a personas sabias para escuchar. No los menosprecies, no los dejes de un lado.
Aún en tu iglesia encuentras personas sabias, maduras que te pueden enseñar. Ahora vamos al segundo consejo y es: domina y no seas dominado. Es decir, tú debes ser el que determina cuándo y en qué momento utilizas las tecnologías digitales. Tú dices qué es lo que quieres ver. Es decir, tú entras a buscar lo que te interesa. Nunca permitas que sea el algoritmo el que te esté diciendo que tienes que ver. Porque entonces estás dejando que sean ellos los que te dominen y no tú los que dominas al programa o los que buscas qué tienes que ver. Por esa razón, de hecho, los Reels y los Shorts son muy peligrosos. Porque son muy cortos y básicamente vienen uno después de otro según tus intereses. Y si no te das cuenta, te puedes pasar horas ahí viendo eso. Y eso no glorifica a Dios, porque estás siendo tú dominado y no ser tú el que dominas. ¿Y cuándo vas a entrar, sabes? Y yo te diría algo y te voy a dar un consejo con esto. Desactiva las notificaciones de tu teléfono. Hoy en día todas las aplicaciones quieren notificarte. Que esta persona te dio like, que esta persona comentó, que te mandó un corazoncito, que te llegó un correo, etc. Y entonces toda tu vida está llena de notificaciones y de cosas que están guiando como una especie de compás tu vida. ¿Tú serías capaz de desactivar notificaciones acá? Para que seas tú el que determines cuándo entras a ver X o Y cosa. Y no que ellos te estén todo el tiempo bombardeando. Yo te retaría a eso. Por ejemplo, yo lo uso así. No tengo ninguna notificación activada. Excepto cuando mi esposa me llama. Es la única que tengo activada, la verdad. Porque si no me va mal, si no le contesto. Entonces, tercero, sé un radical y no una persona tolerante con el pecado. Y quiero que ustedes tienen el celular acá, pueden sacarlo, pueden tomarlo en su mano. Pero no se van a quedar viéndolo, por favor, ¿listo? Quiero que vea algo. Usted lo tome con su mano y también lo utiliza con sus ojos. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer Mateo 5:9. Porque un discípulo de Cristo no es una persona que es tolerante, sino que es radical. En cuanto al pecado se trata. Mira lo que dice el Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Notan ustedes que el Señor está hablando del ojo y de la mano? ¿Ustedes creen que eso tiene algo que ver con cómo usamos un elemento como estos? Que básicamente se usa con las manos y con los ojos. Yo creo que sí tiene que ver, ¿no? A pesar de que el Señor todavía no estaba... O yo creo que sí lo estaba pensando. Él sí lo sabía. Ahora pregunto algo. ¿Será que los discípulos del Señor Jesús eran la comunidad de los tuertos y de los mancos? ¿Se habían sacado los ojos y se habían cortado las manos? ¿O el Señor qué es lo que está intentando enseñarnos a nosotros? Nos está diciendo, cuando tengas que hacer una acción radical, así de extrema y radical deben ser tus acciones en cuanto al pecado. Porque esto importa. Y aquí quiero decirles algo. El Señor y el Espíritu Santo mismo les está hablando a ustedes y les está trayendo a su mente las cosas en las que ustedes necesitan tomar acciones radicales. Y son radicales así como figurativamente cortar una mano o sacarse un ojo. Y voy a mencionar algunas acciones que no son tan radicales. Digamos que son como hacer así, como cuando uno se tapa los ojos pero como que ve por entre como que alcanza a ver algo. Voy a mencionarles algunas acciones así como más suaves. Por ejemplo, puedes depurar tu algoritmo. ¿Qué es depurar tu algoritmo? Entra a la red social que usas y, por ejemplo, empiezas a marcar no me interesa, no me interesa, no me interesa, bloquea, bloquea, bloquea. Y enséñale qué es lo que a ti no te interesa y qué es lo que sí. Y eso requiere ser radical, porque probablemente a tu corazón sí le interesan ciertas cositas. Pero tienes que decir no me interesa. Para que el algoritmo no te muestre ese tipo de artistas o ese tipo de canciones o ese tipo de influencers, tienes que suscribirte de canales que no te interesan. Tienes que dejar de seguir a personas que no te interesan. Y así va a ser más conveniente para ti. Pero ahora voy a mostrarles algo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos más radicales. ¿Qué implicaría para ti cortar, por ejemplo, o sacar el ojo? Por ejemplo, implicaría bloquear a ciertas personas.
Implicaría desinstalar ciertas apps, salir de ciertas redes sociales, por ejemplo. Aún para algunos puede implicar cortar su conexión a internet y a datos. Podría ser determinar vivir sin redes sociales. ¿Será que puedes vivir sin redes sociales? Claro que sí puedes vivir sin redes sociales, puedes vivir más bien con redes reales. ¿Qué tal para otros puede significar esto? Decidir no volver a ver ningún short y reel, ni un segundo. O decidir no tener contraseñas en tu celular, que simplemente se puede activar así sin contraseña, como para ser una persona abierta que cualquiera puede ver lo que está en tu teléfono. De hecho, debería ser tan abierta que yo podía entrar a tu teléfono, tu papá o quien sea, y debería poder ver lo que sea, tu historial, tus fotos, tus videos, tu historial, y no debería encontrar nada, porque es que Dios sí lo sabe todo. ¿Sí me entienden eso? Eso es algo que a Dios le importa. ¿Qué implicaría, por ejemplo, que no uses dispositivos a escondidas? Si tienes que usarlos a escondidas o con la puerta cerrada o sin que nadie te vea, entonces hay algo mal y tú sabes que está mal. Y Dios te está llamando a tomar acciones radicales. No uses navegación privada, no uses borrar el historial. No tengas nada que ocultar porque a Dios no se le puede ocultar nada. O sea, no engañas a nadie. Y un discípulo de Cristo toma acciones radicales en su lucha contra el pecado. Cuarto, sé fiel y no adúltero. Usted dirá, uy, pero yo ni siquiera me he casado y me están hablando de adulterio. Pues esto es muy importante, escúcheme esto, probablemente es de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida al respecto de la fidelidad y de la intimidad emocional. ¿Saben? Antes de que existieran todas estas redes, la intimidad emocional tocaba hacerla presencialmente. Una conversación, de pronto hasta una llamada en cierto momento, pero hoy en día tú puedes, sin que nadie lo sepa, sin que entren a tu casa, tú puedes tener intimidad emocional. Y no me refiero a algo sexual, no, es intimidad emocional. Y voy a darles un ejemplo. Y quiero que usted piense en su papá o en su mamá. ¿A cuál de los dos quiere más? No me diga, pero piense en esa persona, en ese papá y mamá. Y digamos que ese papá o mamá tiene un mejor amigo o mejor amiga, con el que chatea constantemente, se cuentan su día con esa persona, le comparte fotos de lo que hizo, de lo que no hizo, le dice que la quiere, que lo extraña, le envía emojis cuando conversan. ¿Tú qué dirías de tu papá o tu mamá? Eso suena como infidelidad, ¿no? O sea, ese tipo de conversaciones y de intimidad debería tenerlas con tu otro papá, o sea, con su esposo o su esposa. Si es cualquier otra persona, se llama infidelidad. Así no se quedan acostados. ¿Me entienden eso? Ahora voy a ponerlo así. Si tú estás haciendo lo mismo con amigos o amigas, ese grado de intimidad emocional con una persona que no es tu esposo o tu esposa, tú estás siendo un adúltero. Tú estás siendo infiel. Y perdóname que se los diga de esta forma, pero tenemos que entender que esa intimidad tan especial y tan única, Dios la diseñó entre un hombre y una mujer en el matrimonio, para tu esposo o tu esposa. Y esa persona, tu cónyuge, ya existe. Puede ser que tú no lo conozcas o que no estén casados, pero esa persona ya existe. ¿Y por qué no le puedes ser fiel desde ahora? Dios quiere que le seas fiel desde ahora. Dios quiere que tengas intimidad emocional y física solo con una persona en toda tu vida. Por eso te estoy rogando como si Dios rogara por medio de mí. Sé una persona fiel que glorifica a Dios. Porque esa relación de intimidad entre un esposo y una esposa, ¿saben qué refleja? Refleja el amor eterno de Cristo por su iglesia. Por eso es algo tan sagrado, es algo que no se puede traspasar tan fácilmente. Sé fiel. Decide esperar a esa persona desde ahora. Decide confiar aún en el plan de Dios que trae esa persona para ti. 5. Sé relacional y no aislado. Determina momentos para ser más de grupo y no estar solo. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué hacemos? Nosotros cuando vamos a jugar videojuegos, está prohibido que alguien juegue videojuegos en mi casa individualmente. O sea, no, es que voy a jugar, estoy aburrido, entonces voy a jugar y me la paso toda la noche jugando yo solo. No, está prohibido. Porque si lo hacemos juntos como familia, si lo haces con tus hermanos, con tus amigos o con tu familia, hay un propósito más allá de simplemente entretenerte, sino de interactuar, de reír, de compartir, de, no sé, de hacer algo chévere juntos. Pero el individualismo en usar la tecnología no está bien, no es sano.
Determina hacerlo en grupo. De hecho, escucha música en grupo en tu casa. No te pongas en los audífonos y a propósito además te ponen la capota para que no se metan contigo. ¿No? Pon la música al altavoz, sin audífonos. O es que la música que escuchas no la podrían escuchar tu familia. Que a veces puede pasar eso, ¿no? Te regañarían. Entonces quiere decir que no deberías escucharla. Pon el altavoz. Ten una lista de reproducción familiar, grupal. Las películas también, las series, no te quedes viendo eso solo. Eso no glorifica a Dios. Claro, si lo vas a ver en familia y si es un tiempo juntos para compartir, bueno, eso tiene un propósito de grupo, de relación. Pero tú individualmente, dime cómo estás creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. No hay forma. Entonces, así podemos ser más sabios en el uso de una cosa como estas. Y el sexto, es siempre que puedas ser presencial y no virtual. Aun cuando seas virtual en una reunión, una conexión, abre tu cámara. O sea, intenta hacer lo más presencial y humano que puedas. Sé intencional en eso. 7. Sé crítico y no ingenuo. No tragues entero. ¿Quién lo está diciendo? ¿A quién pertenece esta aplicación? ¿Quién creó el algoritmo? ¿Qué está dicho entre líneas? ¿Qué sesgo puede haber? ¿Me conviene a mí? ¿A quién le conviene que piense de tal forma? ¿Hay alguna falacia o engaño detrás que no está tan explícito? 8. Sé un trabajador y no un ocioso. En la juventud, como ustedes no están trabajando todavía o algunos, entonces se suele ser muy ocioso. Y saben, el ocio es un mal. A veces están desesperados, aburridos, desocupados, deprimidos, ansiosos. ¿Sabes por qué? Porque una mente desocupada es un taller del diablo. Hay una frase que dice, y creo que es muy cierto. El trabajo es algo de bendición. Estudia o busca trabajo. ¿En qué puedes ayudar? ¿En qué puedes servir? Aprovecha bien el tiempo. Como un sabio y no como un necio. Ocupa tus pensamientos. No estés desocupado en el vacío. 9. Sé un influencer y no un influenciado. ¿Saben? Los cristianos tenemos el mensaje más poderoso que la historia y la humanidad pudiera conocer, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y en lugar de tú ser simplemente un consumidor de contenido, sea alguien que puede compartir y que puede influenciar de la manera más poderosa que puedes hacer con una persona. Mis hijas tienen compañeras en el colegio que yo las escucho hablar y hablan como mexicanas. Tienen acento mexicano en Colombia. Y yo digo, claro, es que ven tantos videos y tantos influencers mexicanos que ya perdieron el acento colombiano y se volvieron mexicanas. Digo, deberíamos llegar al punto en que seamos nosotros los que generemos contenido, nosotros los que estemos siendo una voz en medio de un mundo en tinieblas. Y 10, piensa eterno y no temporal. Y quiero que usted vea esa imagen, una imagen que usa el fundador de Respuestas en Génesis mucho. Quiero que usted vea en esa imagen las cosas que son eternas y las cosas que son temporales. Y entre esas, ahí está también el gato, el perro, pero también está el computador, está el teléfono, el dinero. ¿Qué dura para siempre? ¿Qué es eterno? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Para lo temporal o lo eterno? O yo diría, ¿para quién vale la pena vivir? Y quería hacer un repaso de esos 10 consejos para que usted los tenga ahí fresquitos. Primero, ese sabio y no necio. Recuerda a Cristo, creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. No seas dominado, sino sé tú el que domina y el que determina cuándo y qué haces. Sé radical. Lo que tengas que cortar, córtalo sin mente, como dice. Sácate el ojo y córtate la mano, como dice el Señor. Sé fiel en tus relaciones virtuales y digitales y no un adúltero. Sé un relacional en vez de un aislado. Sé un presencial en vez de un virtual. Sé un crítico en vez de un ingenuo. Sé un trabajador en vez de un ocioso. Sé un influencer en vez de un influenciado. Y piensa con los ojos en la eternidad y no en lo temporal. Yo quiero lanzarles un reto y tómenlo como que viene de parte de Dios. Y ese criterio más alto que ustedes pueden usar para medir su vida se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y el reto más alto que ustedes pueden asumir en su vida es seguir a Cristo.
es seguir el ejemplo de Cristo, es permitir que Dios les lleve de su mano para que cada vez se parezcan más a Cristo. Es decir, que crezcan en sabiduría, que crezcan en la gracia para con Dios y con los hombres, que aprendas a relacionarte con otros, con Dios. Y hoy, yo sé que el Espíritu Santo les ha estado hablando a ustedes a sus conciencias. Les ha estado trayendo a memoria y les ha estado trayendo ideas de en qué cosas necesitan tomar decisiones al respecto, en cómo usan la tecnología, si de una manera vana o para la gloria de Dios, si como necios o como sabios en este mundo, si amoldándose al mundo o renovando su forma de pensar y pudiendo vivir y comprobar la buena voluntad de Dios en sus vidas. Y por eso ese es el reto que quiero dejarles, de poner sus ojos en Cristo. Y quiero preguntarles, ¿quiénes aceptan ese reto? ¿Quiénes aceptan ese llamado? Los que aceptan ese reto, quiero invitarles a que se pongan de pie. Los que aceptan ese llamado de Dios de seguir a Cristo y de tomar decisiones radicales. Y el que no quiera pararse, tranquilo, o sea, no está obligado. Pero pararse es un acto de fe de ustedes. Es un acto de responder a la voz del Señor, que hoy en día les llama al arrepentimiento en lo que tengan que arrepentirse y a poner sus ojos en Cristo. Y ore conmigo, dígale: Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque eres tú quien nos has traído y eres tú quien nos hablas. Es tu palabra la que nos convence, es tu Espíritu el que nos está moviendo. Y queremos confiar en eso, en que tú estás iniciando obra en nosotros, que tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y te quiero pedir por estos jóvenes que tú puedas traerles convicción de tu parte, que tú solamente puedes retarles para que ellos pongan sus ojos en ti y para que ellos vivan para tu gloria. Ayúdales a vivir como sabios, a seguir tus pasos, a seguir creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Que ellos sean personas que te glorifican a ti usando la tecnología, que te glorifican a ti fructificando, bendiciendo a otros, siendo luz en medio de las tinieblas. Ayúdalos. Tú eres poderoso para transformar corazones, para transformar vidas, para llevarlos de tu mano. Gracias por eso. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.